En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Buenas noches, comenzamos ahora la emisión de un nuevo capítulo de Huellas de 1973. Vamos a hacerlo, como lo venimos haciendo en las últimas semanas y ya en el cierre de esta temporada, con el repaso de otro de los interesantes capítulos que hemos visto a lo largo de este año. Buenas noches, comenzamos ahora el programa número 18 de Huellas de 1973. Y vamos a tratar temas ocurridos en el exterior, en el país y acá en San Francisco, en la semana que va del 4 al 10 de mayo de 1973. Lo primero es una noticia que venía del exterior. Ya en capítulos anteriores de Huellas de 1973 estuvimos viendo los problemas que había en Chile para el gobierno socialista de Salvador Allende. Salvador Allende había llegado al gobierno años antes con el partido Unidad Popular, pero no era fácil para él y su gabinete llevar adelante una gestión en la que procuraban socializar diversos aspectos que tenían que ver con la producción, particularmente en Chile. Y ya vimos en capítulos recientes donde Allende había hecho una denuncia pública contra el gobierno norteamericano y contra la empresa telefónica ITT de estar complotando para derrocarlo. No solamente ahora, en este momento, sino que esos proyectos ya venían desde el año 1972. Y ahí Allende había sido claro, explicando cuáles eran incluso los móviles que tenía esta empresa, que se lo había presentado como un plan al gobierno de Estados Unidos para derrocarlo, y en estos tiempos ya de comienzo del año 1973 veíamos cómo realmente algunas de esas cosas que Allende había revelado se estaban poniendo en práctica. Y precisamente por esto, el 6 de mayo, el gobierno dispuso que en Santiago de Chile, en la capital, fuera puesta en estado de emergencia como resultado de una semana de agitación política que ya había dejado un saldo de 2 muertos, medio centenar de detenidos y varios heridos. Esta era la segunda vez que Allende se vio obligado a poner el estado de emergencia en Santiago de Chile, luego de sucesos que habían ocurrido en octubre de 1972, precisamente cuando él había hecho la primera denuncia contra
el gobierno de Estados Unidos. En estos incidentes que habían comenzado en el mes de abril, estábamos ya a principios de mayo, ocurrían paros, copamientos, manifestaciones contrarias al gobierno, en fin, que llevaban a un clima de intranquilidad. Y la Argentina no estaba ajena a estos incidentes, por cuanto, entre otros casos, dos ciudadanos chilenos que eran considerados de un grupo de extrema derecha, que se llamaba Patria y Libertad, llegaron en una avioneta a Luján de Cuyo, donde ellos pidieron asilo político en el país. Y lo que se informó en el momento de dar la noticia era que estas personas estarían comprometidas en un complot para derrocar precisamente al presidente chileno. Así que de aquí en adelante, en el curso del año 73, vamos a ir viendo también cómo evolucionan estos conflictos en Chile, que acá se seguían con mucha atención precisamente por el carácter que iba a tener el nuevo gobierno que asumía ya este mes, en el mes de mayo de 1973. En el orden nacional teníamos que se daba una información que tenía que ver también con lo artístico, y la discográfica Columbia había anunciado la primera grabación de un disco de un conjunto folclórico que recién se había formado y que integraban Daniel Altamirano, Coco Martos, que venía del conjunto Los Tucu Tucu, y Julio Sáenz, que había sido primera guitarra de Horacio Guaraní. Y este conjunto se llamaba Los de Siempre, un conjunto que tuvo una larguísima trayectoria luego dentro del folclore argentino. Yendo ya a lo que sea local, teníamos problemas en la región por inundaciones en los campos, no solamente acá en la provincia de Córdoba, sino también provincia de Santa Fe, donde se reclamaban por el tema de desagües pluviales, en fin, lo demás en las zonas rurales que afectaban mucho la producción. Así que la Sociedad Rural de San Francisco dio un comunicado por la situación que había en el momento y se hacía eco, decían ellos en el comunicado, de las justas inquietudes del sector productor tambero respecto a la difícil situación por la que atraviesan. Hacen saber que ante las tratativas que se están desarrollando con participación de los sectores interesados, se mantiene una constante, como asimismo atenta preocupación respecto del devenir de este proceso, al tiempo que informa que volverá sobre el particular de no lograrse una solución equitativa al problema que los afecta. Hay que tener en cuenta que en esa época, 50 años atrás, era muy grande la producción tambera que teníamos en la región, tanto en la provincia de Santa Fe como en la de Córdoba, y era todavía común encontrar en los campos de nuestra región familias viviendo en esos campos. Esto cambió hace unos 30 años aproximadamente, cuando la ganadería en la región se fue replegando y dio más paso a la agricultura con cultivos como en el caso de la soja, ¿no es cierto?, que fue ganando un espacio cada vez mayor dentro del contexto rural lugareño. Pero también tenemos este tema de las inundaciones, era frecuente en aquellos tiempos, o sea que a los ciclos de algunas sequías o épocas de baja lluvia le sucedían otros con muchas lluvias, y ante faltas de canalizaciones buenas se producían las inundaciones de los campos afectando la producción. Y esto era por lo que le estaban reclamando al gobierno del momento, que es algo que nunca terminó de resolverse. En otro orden, también ya ahora en el terreno educativo, hay que tener en cuenta que para el año 73 ya había avanzado bastante el proyecto, y ya estaba puesto en marcha, naturalmente, pero avanzaba con más alumnos y consecuentemente con más necesidades, la delegación de la Universidad Tecnológica Nacional, que no tenía un sitio donde funcionar, por lo que las clases se dictaban de noche y en el edificio del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas. Pero como se veía que era creciente la matrícula, comenzaron a hacerse gestiones para conseguir un sitio donde poder dar las clases. Y de esto ya el gobierno municipal se había involucrado bastante, lo hicieron, y vamos a ver luego cómo durante la intendencia de Mariano Juan Planel se llega a una solución. Pero en este momento todavía la solución no estaba,
el gobierno que teníamos y que había comenzado gestiones se estaba yendo porque venían las nuevas autoridades, así que los estudiantes y los docentes de la UTN San Francisco en aquel momento comienzan a movilizarse a los fines de activar a las autoridades que venían sobre la necesidad o avisándoles de la necesidad que ellos tenían de un edificio propio. Así fue que las noticias de estos días, concretamente el 7 de mayo, fue que un grupo importante de estudiantes de la delegación de la UTN se concentraron frente al Palacio Municipal reclamando la compra de un inmueble para que ahí funcione la facultad. La delegación de los alumnos fue recibida por el comisionado municipal, Guillermo José Peretti, que como les comenté recién, ya estaba dejando el cargo. A él le transmitieron la inquietud, pero él ya también había comenzado gestiones para darle una solución a esto. Así que, terminada esa audiencia con el comisionado, los estudiantes recorrieron calles céntricas de San Francisco y estaban reclamando o haciendo notarle al resto de la población cuáles eran las aspiraciones que ellos tenían. El tema es que durante los años 1971 y 72, una comisión pro facultad en San Francisco había ya comenzado muchas gestiones y estaban muy avanzadas las negociaciones con la Orden de los Misioneros de la Consolata para adquirir un edificio que los misioneros habían comenzado a construir en San Francisco para hacer un seminario menor y que luego ese proyecto se abandona y el edificio quedó construido. Así que el objetivo, la mirada, un poco de todos, estaba puesta sobre ese edificio y que veían, tanto lo de la Comisión Pro Facultad como los estudiantes, que el próximo gobierno tenía que abocarse a tratar de conseguir definitivamente la propiedad de ese inmueble. Además, también no solamente estaba en vista ese edificio, sino también el que era del ex molino Río de la Plata, pero ese edificio había estado comprometido para ser sede del Banco Nacional de Desarrollo en San Francisco. También hemos comentado sobre las distintas ramas que tiene el Partido Justicialista, así como tiene una parte tenía en su momento, ahora están todos unidos, pero en aquel momento estaba una rama que era la política, que generalmente era masculina, con intervención de algunas mujeres, pero estaba también la rama femenina, la rama juvenil y la rama sindical. En este caso, la rama femenina, que generalmente se le encargaban gestiones que tenían que ver con lo social aquí en San Francisco, y estaba presidido por quien ahora ya era concejal, Hortensia Zavala de Ferreira, haciendo algunas actividades no solamente en San Francisco, sino también en el departamento San Justo. Pero acá concretamente vamos a repasar una actividad de este grupo de mujeres con la cárcel de Encausado y con los internos de la cárcel de Encausado. En esta época, en 1973, era director de la cárcel, que no funcionaba donde está ahora, sino que funcionaba en Barrio Sarmiento, en una muy vieja construcción, en calle Paraguay, en la cuadra del 700,
y tenía como director a Miguel Ángel Marenquino. Miguel Ángel Marenquino fue una persona que tuvo una actividad muy interesante. Fue uno de los directores de la cárcel de San Francisco que más trascendencia tuvo por las actividades sociales que él promovía desde la población de San Francisco a favor de los detenidos y los familiares de los detenidos. Y esto lo hacía con un sacerdote que era de las misiones Consolata en San Francisco, que era a la vez el sacerdote que prestaba servicios en la unidad de encausados. En este caso, las mujeres estas de la rama femenina del justicialismo llegan a la cárcel donde fueron recibidos por Marenquino y por su esposa, y ahí les entregaron ropa de abrigo y calzado para los internos, que no solamente demostraron un afecto hacia los visitantes, sino que a la vez los presos habían realizado algunas manualidades que se las obsequiaron a estas mujeres que los fueron a visitar. Y por otra parte, en estas actividades sociales que comenté recién, que Marenquino promovía para los internos, sus familiares y concretamente para los hijos menores de los internos, realizaron el día 12 de mayo en ese mismo local de la cárcel, en Paraguay 759, ahí sirvieron un chocolate a los hijos de los internos. Fíjense ustedes, iban los chicos a la cárcel donde compartían algunos momentos ahí con los padres detenidos, la cárcel era de varones, y desde la cárcel promovían este grupo de acercamiento, ¿no? Que se vio en otras oportunidades, incluso para las Navidades, para el Día del Niño, en fin, en distintas oportunidades no separaban o trataban de que no se aleje mucho la presencia del padre, aunque estaba detenido, con los hijos y con los demás detenidos y los hijos de los demás detenidos. Y a tal punto también, estas actividades sociales que se desarrollaban en la cárcel, se dio que un grupo de internos, con una autorización judicial, todas estas cosas se hacían, por cierto, con venia judicial, fueron trasladados desde la cárcel de encausados hasta el predio de Asociación Fábrica Militar. Asociación Fábrica Militar era una entidad integrada por trabajadores y empleados de la fábrica militar, pero al margen de la fábrica militar. Era un sitio que estaba al lado, donde ahora hay se aprovechan esas dependencias deportivas todavía, y ahí se jugaba mucho fútbol y básquet, particularmente por el personal de la fábrica, que incluso intervenía en las ligas locales deportivas de San Francisco como Asociación Fábrica Militar. Entonces habían traído a un grupo de detenidos de la cárcel hasta el predio de Asociación Fábrica Militar para disputar un partido de fútbol que, fíjense ustedes, se jugó sin referí. ¿Cómo buscaban, no es cierto, de alguna manera? Porque decían que cada jugador debía marcar sus propias infracciones. ¿No es cierto? Era un caso, no escuché yo otro caso que haya habido como esto, pero esa era la idea de esos partidos de fútbol. Se jugaba sin árbitro y cada uno que hacía alguna infracción o no, tenía que reconocerla y así continuaba el juego. El comentario final que dan ellos cuando dan un comunicado de cuál era el resultado de esta experiencia, dijeron que el partido terminó felizmente y que habían tenido ya un antecedente de una excursión anterior que se había hecho en el año anterior. En el año 72 ya habían jugado un partido con esta característica. Y el grupo estaba acompañado por el director de la cárcel, el capellán, este sacerdote de la Misiones Consolata, y miembros de la Comisión de Ayuda al Interno. O sea que ven ustedes que era fuerte, ¿no es cierto?, esa presencia de una asistencia social a las personas detenidas. Ninguno de todos los detenidos, aclaremos que había en la cárcel de San Francisco, eran delincuentes que podríamos considerarlos peligrosos. Generalmente eran por robos o por delitos menores, pero de todos modos permanecían condenados, a veces varios años algunos de ellos, y bueno, y ahí ya vamos a ver también otros acontecimientos como pese a todo, que no había peligrosidad en los detenidos, sí se producían casos de fuga, en algunos casos que alertaban a la población, en particular a los de Barrio Sarmiento, que era donde estaba instalada la unidad encausada. Terminando ya este programa de huellas de esta semana del 4 al 10 de mayo, tenemos que el 5 de mayo
en un baile que hubo en la Sociedad de Bomberos Voluntarios, se presentó un cantante joven de aquella época, que era Raúl Padovani. Y paralelamente a todo esto, a la vez que él se presentaba en Bomberos Voluntarios, en el cine Gran Rex se estrenó una película protagonizada por Padovani que se llamaba Adiós Alejandra, en la que trabajaban Raúl Padovani y María de los Ángeles Medrano. De esta película vamos a escuchar ahora precisamente uno de los temas que él cantó en esa película, que se estrenó el 5 de mayo en el cine Gran Rex. Con esto terminamos el programa Huellas de hoy y le agradecemos la atención que prestaron. Había una vez un tren feliz, chucu, 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 su locomotora, verde, colorada y gris. Chucu, 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 era mi niñez feliz. Un trencito largo lleno de vagones con amigos a montones para mí. Chucu, 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 chucu. Había una vez un tren feliz, chucu, 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 iba con mi chica recorriendo mi país. Chucu, 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 en mi juventud feliz. Varias estaciones, chicas a montones y vagones de alegría de vivir. Había una vez un tren feliz, chucu, 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 iba con mi chica recorriendo mi país. Chucu, 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 en mi juventud feliz. Varias estaciones, chicas a montones y vagones de alegría de vivir. Un trencito largo lleno de vagones con amigos a montones para mí. Chucu, 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 chucu. Vamos, suban a mi trencito, al trencito de mi niñez, un trencito largo, largo, lleno de amigos, lleno de alegría. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.